Muy buenos días, estimados inversionistas, clientes de Sura Investments. Los saluda Iván Zárate, gerente general de SAP Sura. Y el día de hoy estamos muy contentos, pues tenemos nuestro primer webinar de perspectivas del año 2026. Vamos a conversar sobre la visión de inversiones de este año, Perú y los mercados globales. El día de hoy nos están acompañando dos representantes de nuestro equipo de inversiones de Sura Investments. En primer lugar está Mauricio Guzmán, que es el Head de Estrategia de Inversión y Selección de Fondos de Sura Investments, nos acompaña desde Colombia. Y también Joaquín Barrera, director de renta fija, que nos acompaña desde México. Tanto Mauro como Joaco son expertos en inversiones, nos han acompañado en ocasiones anteriores, y al día de hoy vamos a conversar de manera interactiva, un poco más adelante, sobre cuál es el estado de las inversiones el día de hoy, qué es lo que estamos viendo respecto a los principales activos, con algún énfasis especial en Perú. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recordarles también de que cualquier pregunta que puedan hacer, vamos a responderla al final de la presentación. Así que con mucho gusto los invitamos a hacer las preguntas que consideren oportunas. Y bueno, dicho eso, vamos a dar por inicio la sesión. Digamos, yo voy a empezar hablando, vamos por favor con la presentación, hablando rápidamente sobre Sura Investments y luego pasamos pues a los temas de fondo. Vamos adelante, por favor. Bueno, recordarles que esta presentación, ¿no? Así, cualquier información que Sura Investments publique es de la propiedad de Sura Investments. En ningún caso esta presentación, ya sea en su totalidad o en partes, podrá ser copiada, reproducida, divulgada o comercializada sin autorización expresa de Sura Investments en su calidad de autor o titular de los derechos de propiedad intelectual. Vamos entonces con la primera parte, por favor. Como ya les comenté, bueno, haré una presentación muy rápida de Sura Investments, cuál es el alcance de la operación que tenemos, y luego entramos a los temas de fondo con Mauricio y con Joaquín. Finalmente, tendremos el espacio de preguntas. Vamos, por favor, con Sura Investments. Bueno, acá sí considero sí recordarle, digamos, el alcance de la operación. Sura Investments es un gestor global, un gestor regional, un asset y wealth manager, y al día de hoy, al cierre del año pasado, hemos terminado con unos activos en administración de más de 25 billions. Si me acompañan con la presentación, por favor. En Perú tenemos 2.5 mil millones de dólares en administración, tanto clientes naturales, empresas e instituciones, representados a través de la Sociedad Administradora de Fondos y la Corredora de Bolsa. Una operación, digamos, de la cual estamos muy orgullosos y a través de la cual servimos a nuestros clientes. Entremos adelante, por favor. Vamos digamos, ya a revisar las perspectivas de mercado. Bueno, yo acá quiero situar la conversación, antes de darle espacio a Mauricio y a Joaquín, en cuál es el estado de los retornos de cada uno de los activos, de los principales activos durante este año, ¿no? Ya han transcurrido cerca de 30 días desde el 1 de enero, recordando que tuvimos un 2025 que fue caracterizado por distintos eventos, distintas noticias que generaron volatilidad en el mercado, pero que al final del día terminó siendo un muy buen año en retornos en varios activos tradicionales, donde la volatilidad terminó siendo eso, volatilidad, digamos, no fueron riesgos materializados finalmente. Y lo que estamos viendo los primeros casi 30 días de este año es un desempeño muy importante, ¿no? Y ahí lo pueden ver claramente, de lo que es la renta variable en general, ¿no? Hablamos de mercados emergentes principalmente, ¿no? Y podemos ver los primeros 5, digamos, o los primeros 4 grupos que tenemos, empezando por la renta variable local con unos desempeños espectaculares.
más de 20% la renta variable local, Perú. La TAM, que no se queda detrás, hacia, digamos, ex Japón, Japón y Europa. En verdad, los desempeños de la renta variable han sido sumamente importantes en lo que va del año. Y en el otro extremo, lo que uno ve es, más bien, digamos, retornos casi neutros, ligeramente negativos, en activos relacionados al dólar, ¿no? El dólar, digamos, es una de las historias, digamos, importantes, ¿no? La fortaleza del dólar, esto ligado a eventos geopolíticos que hoy en día todos estamos viviendo. Pero ¿qué tan fuerte es el dólar respecto a otras monedas? La realidad es que los primeros 30 días ha tenido los menores retornos respecto a todos los asset classes, ¿no? Esto es uno de los temas que queremos profundizar, que vamos a profundizar con Mauricio y con Joaquín. Y bueno, ahora sí vamos a darle espacio a Mauro y Joaco para empezar a discutir cuáles son, ya en el contexto global, ¿no? Acá, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio, quiero empezar contigo. Digamos, después de haber visto este esquema de retornos, a entender cómo fue el año 2025, ¿cuáles son los mensajes clave que tú nos puedes transmitir respecto a las fortalezas económicas y estímulos fiscales? Iván, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañan. Joaco, feliz de estar aquí conversando acerca de estos temas en el inicio del 2026, ¿no? Un inicio bien interesante, como tú ya marcabas, arrancó fuerte, un poco con la continuación de lo que ya vivimos en el 2025. Y entonces yo comenzaría por decir que la historia del 2025 fue una historia de bastante ruido, turbulencia, sobre todo proveniente de los anuncios de Trump, de los aranceles, el Día de la Liberación, pero cuando un poco miras más allá de esos ruidos, lo que tuvimos fue un 2025 con una economía mundial que se comportó bastante bien, un consumidor que en Estados Unidos siguió respaldando la dinámica económica y algunos otros factores de política económica que también contribuyeron positivamente. En el 2026, ya que estamos arrancando, lo que nosotros estamos viendo es la continuación de varios de esos factores que nos hacen pensar que vamos a tener un 2026 también de buena dinámica, de hecho de algo de reaceleración económica frente a la dinámica del 2025. Estamos viendo, por ejemplo, uno de los factores que nos genera optimismo es que el consenso de crecimiento económico para el 2026 se sigue revisando al alza a medida que transcurren los días y las semanas. Esta dinámica comenzó hacia finales del 2025, pero en general vemos cómo los economistas a nivel mundial siguen mejorando sus perspectivas. Y esto no solo a nivel de la economía, sino lo que es más importante para nosotros como inversionistas, es también las expectativas de crecimiento en las utilidades, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, en el mundo emergente, en el mundo desarrollado fuera de Estados Unidos. Las perspectivas de crecimiento en las utilidades viene también revisándose al alza y esto nos genera, digamos, nos deja en un momento que la verdad nosotros encontramos bien positivo. Creemos que la economía se va a acelerar, va a estar creciendo en torno al 2,8%. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su revisión trimestral de expectativas de crecimiento mundial en enero, hace 2 semanas, y la revisó al alza nuevamente con respecto a un trimestre atrás. Entonces, vemos buenas señales, un mercado laboral que en Estados Unidos ha sido el gran interrogante, sobre todo en el segundo semestre, generó muchas preocupaciones cuando comenzamos a ver la tasa de desempleo subiendo en Estados Unidos, la creación de empleo mensual cayendo a tasas, digamos, bien por debajo de lo que son los promedios históricos, pero a hoy lo que estamos viendo en indicadores líderes que anticipan la dirección del mercado laboral nos están marcando una recuperación. O sea, nosotros no esperamos que el mercado laboral continúe su deterioro, sino que ya hayamos tocado fondo y estemos en un punto de inflexión donde los próximos datos que conozcamos en los siguientes meses vayan mostrando gradualmente algo de recuperación.
Y en todo este panorama fundamental de crecimiento, yo creo que juega un papel fundamental el factor de política económica. Política económica en sus dos versiones, tanto la fiscal como la monetaria. El año pasado hablamos mucho de política monetaria con los recortes de tasas de interés en las principales economías del mundo. Solo para recordarlo, de las 10 economías más importantes del mundo, el G10, 9 de ellas recortaron tasas durante el 2025. Entonces, tuvimos un entorno favorable en el campo monetario, recortes de tasas, condiciones financieras laxas, acceso al crédito, tasas más bajas que favorecen consumo, que favorecen inversión por parte de las compañías. Y algo de eso esperamos que continúe en el 2026. Digo algo de eso porque varios de los bancos centrales, sobre todo en el mundo desarrollado, ya llegaron a niveles que están muy cerca de sus tasas neutrales. Por ejemplo, Europa tiene un espacio muy limitado, probablemente ya no recorte más tasas, Suiza ya está en cero, de pronto Reino Unido tiene algo de espacio, Estados Unidos algo de espacio, pero en general ya buena parte del estímulo monetario se dio. Pero lo que viene en 2026 es una historia de estímulo fiscal, que no estuvo en el 2025. En el 2025, de hecho, el impacto fiscal fue negativo porque tuvimos el golpe de los aranceles, que los aranceles terminan siendo un impuesto al consumo. Pero ya en el 2026 lo que viene es el lado positivo de la política fiscal. El año pasado, en Estados Unidos se aprobó el famoso Big Beautiful Bill del presidente Trump, que en esencia lo que es un recorte de impuestos, tanto para hogares como para empresas, y los beneficios de ese plan de estímulo fiscal se van a ver en este año, sobre todo en el primer semestre. Y no es solo Estados Unidos, sino que mientras Estados Unidos está estimulando fiscalmente, también lo va a hacer Alemania, también lo va a hacer Japón, algunos países del mundo emergente. Entonces vamos a tener una historia de estímulo fiscal coordinado a nivel mundial que va a tener un impacto muy positivo tanto en el consumo como en el crecimiento económico. Interesante, Mauro. Vemos que el efecto que podría tener este estímulo fiscal, claro, tú lo estás comentando desde el punto de vista económico, digamos, y acá quisiera tener la intervención de Joaquín, o sea, desde el punto de vista de los activos de riesgo, ¿qué es lo que tú estás viendo, digamos, respecto a todo este contexto que nos ha descrito Mauricio respecto a los activos de riesgo, lo que es la renta fija y los alternativos? Sí, gracias Iván, Mauricio. Hola a todos, un gusto estar nuevamente aquí. Para responder esa pregunta yo haría alusión a lo que comentaba Mauro. Realmente el 2026 estamos viendo, al menos en un inicio, y tomando en cuenta únicamente factores macroeconómicos y fundamentales, porque claramente algún aspecto geopolítico siempre puede cambiar la historia, pero atendiendo únicamente a estos elementos macro y fundamentales, vemos una continuación en los activos de riesgo de lo que fue el 2025. Sin embargo, hago una acotación. Tampoco estamos viendo esos retornos exorbitantes que vimos en el 2025. Es decir, sí estamos viendo que la tendencia continúa, sí estamos viendo que el camino o la senda, al menos en este inicio de año, es positiva. Sí vemos que hay fundamentales importantes, no solamente desde la parte fiscal, como lo comentaba Mauro, sino que también vemos que hay continuación, al menos de este lado del hemisferio, hablando de la Fed, hablando de los bancos centrales en América Latina, de continuación de recortes de política monetaria, pero también hay que decirlo, tanto la Fed como los bancos centrales en América Latina ya llevan un camino avanzado en los recortes de tasa de interés. Por lo tanto, sí vemos recortes, pero más acotados. ¿Y esto cómo se debería de reflejar en los activos de riesgo, renta fija, alternativos, incluso la renta variable, pues con rendimientos positivos, ¿no? La renta variable claramente con una continuación hay fundamentales, ya hablará Mauro un poco más al respecto, pero de alguna forma esos fundamentales estructurales de las compañías se mantienen. La renta fija impulsada por estos estímulos todavía monetarios, ¿no? Más acotados, pero todavía vemos algo de recortes. Y los alternativos que ayudan y siempre son atractivos para la diversificación, pero más importante, si vemos ya las tasas de alguna forma disminuir, llegar a niveles un poco más normalizados, claramente los inversionistas comenzamos a mirar qué otras opciones hay que tengan un buen balance entre riesgo, rendimiento, liquidez, horizonte, plazo, en fin,
y los alternativos aquí juegan un rol bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque justamente ese menor potencial rendimiento que pudieras encontrar en algunos activos que ya están más estabilizados, lo puedes seguir encontrando en algunos activos de riesgo como lo son los alternativos. Por lo tanto, y en resumen, yo diría, vemos un primer trimestre o al menos un inicio de año todavía positivo, con una continuación de este viento de cola, es decir, que sigue impulsando a los mercados en la misma tónica, pero sí diría y mencionaría que esto está muy dependiente claramente de que no haya escalamientos en conflictos comerciales o claramente conflictos geopolíticos. Muchas gracias, Joaquín. Está súper claro. Has esbozado, digamos, justo lo que queremos mencionar a continuación, los potenciales riesgos. No, porque aquí estamos hablando de un contexto favorable para los activos de riesgo. Digamos, hay una posibilidad de retornos interesantes, seguir la senda del 2025 de manera parcial, pero no nos podemos olvidar de los riesgos a los cuales estamos expuestos y con especial énfasis en el contexto actual. Me gustaría, Mauricio, puedas tú comentarnos y profundizar, digamos, los dos primeros grupos de riesgos, ¿no? Lo que vienen a ser los riesgos comerciales y geopolíticos, y algo que ya comentaste también anteriormente, ¿no? Las valorizaciones o la percepción que podría haber sobre valoraciones elevadas y expectativas de crecimiento optimistas. ¿Cómo calibras tú estos dos riesgos? ¿Qué idea nos puedes dar al respecto? Iván, y mira, los que tenemos aquí en la diapositiva que estamos viendo, en general, si tú te pones a seguirlos en los últimos tiempos, la verdad es que estos son los mismos riesgos que venimos monitoreando, y lo que va ocurriendo es que el orden con el que los vemos en cuanto a probabilidad, en cuanto a impacto, sí que va cambiando en el tiempo. Vemos en esta dinámica de anuncios, de políticas, de sorpresas por parte de los gobiernos. Entonces, comenzando por ese, el riesgo comercial y geopolítico, hace un año, y sobre todo cerca de marzo, abril, por el Día de la Liberación, por mucho fue el riesgo que más nos preocupaba y preocupaba en general a los inversionistas. A lo largo del resto del 2025, cuando se fueron llegando a acuerdos comerciales y poco se popularizó este taco trade, o la idea de que Trump finalmente siempre termina dando un paso atrás y negociando y desescalando sus amenazas, pues los inversionistas pusieron un poco en el asiento de atrás este riesgo en su orden de preocupaciones. Con lo que estamos viendo comenzando el 2026, pues ha sido una muestra bien interesante de que nunca se ha ido, no se va a ir por el resto del gobierno Trump, al menos. Y con las amenazas recientes a Europa de aranceles, y esto muestra de nuevo cómo Trump ve los aranceles no solo como una herramienta económica que le ha ayudado a recaudar impuestos y a equilibrar algo del déficit fiscal gigantesco que tiene Estados Unidos, sino sobre todo como un arma geopolítica para conseguir algunos intereses que tiene. Entonces, esto hace que, bien lo anotaba Joaco, nosotros podemos tener un panorama, una visión fundamental positiva, constructiva, pero nos puede cambiar rápidamente por algún tipo de riesgo comercial geopolítico, como ya de hecho lo vimos en enero con ese pequeño, la verdad es que fue corto, pero tuvimos ya nuestro momento de riesgo, de susto por anuncios en Estados Unidos. Y el segundo, que sí yo creo que tiene más de fundamental, es las valoraciones después de los años extraordinarios de retornos que tenemos, que no fue solo el 2025, sino que el 2025, para ponerle un poquito de cifras, el Standard & Poor's cerró con un retorno de cerca del 20%. Un año atrás había cerrado con 25% de ganancia y un año atrás con otro cerca del 25%. Entonces ya completamos 3 años consecutivos con retornos extraordinarios. Primero en Estados Unidos, a partir del año pasado se sumaron otros índices a nivel mundial que también retornaron muy bien. Y esto pues lo que deja al mercado es en un momento de cierta vulnerabilidad, porque las valoraciones han subido bastante
porque las expectativas que tiene el consenso, el mercado en general, igual que nosotros, son optimistas, y cuando eso es así, no significa que necesariamente las acciones o los mercados, los activos tengan que caer de precio solo porque han subido. Eso no funciona de esa manera, pero lo que sí es cierto es que lo deja en un punto de vulnerabilidad más alto. Y algunas de las reacciones que hemos visto cuando se conocen ciertos anuncios, pues muestran un poco esa ansiedad que tienen los inversionistas después de haber acumulado unas ganancias tan grandes, de estar buscando alguna noticia, alguna excusa para tomar utilidades y salir un poco de un mercado que se siente algo extendido. Y eso lo uno con el punto de tecnología e inteligencia artificial, que es a la vez un gran viento de cola para el mercado y para la economía, las grandes inversiones que están haciendo las tecnológicas, pero también un punto de vulnerabilidad, porque los inversionistas han comenzado a cuestionar qué tanto retorno pueden generar, pueden extraer las grandes tecnológicas de estas inversiones masivas en inteligencia artificial que han estado viendo. Y pues eso lo que hace es que con los resultados, las publicaciones de resultados trimestrales, vamos a tener bastante ruido y bastante lupa puesta sobre qué nos cuenten las compañías tecnológicas que particularmente esta semana están reportando. Excelente, excelente, Mauricio. Muchas gracias por darnos ahí esa visión. Claro, has mencionado dos de los riesgos relevantes que digamos, que debemos tener digamos, presentes para este año, no menos importantes, pero igual de, digamos, no necesariamente igual de relevantes, pero sí importantes. Tenemos el riesgo inflacionario y el riesgo de crecimiento. Joaco, tú acá, ¿cómo ves estos riesgos? ¿Qué sensaciones te dan? ¿Qué ideas nos puedes transmitir? Sí, sobre todo la parte de la inflación, creo que es una pregunta muy al lugar, Iván, qué bueno que la pones sobre la mesa, porque yo creo que muchos de los inversionistas, incluso nosotros en algún momento del 2025, con este embate de Trump respecto a los aranceles, estábamos muy expectantes de una inflación que probablemente pudo haber sido galopante, descontrolada, desmedida, y esa inflación preocupante que te descarrile la tendencia nunca se presentó. Claro, sí hubo inflación, sí hubo presión en precios de manera, pues diría, generalizada, ¿no? Global, pero nunca un descontrol. Y eso es muy importante porque a pesar de los aranceles, a pesar de que todos nosotros pensábamos que eso iba a ocurrir, no sucedió en el 2025. Por el otro lado, también recordar, igual hacer un contexto tal vez hacia el 2024, en un par de años atrás, todo el mundo hablaba de si la economía americana iba a ser un soft landing o un hard landing. Pero en cualquier caso pensábamos que la economía americana se iba a desacelerar. Bueno, ni pasó la inflación, ni pasó la desaceleración, ¿no? Entonces, incluso este año, este 2026, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con números inflacionarios, y ayer la propia Fed lo mencionaba en su decisión de política monetaria, una inflación que se mantiene un poco más elevada de lo que quisieran, pero no es preocupante, pero sí lo mencionan. Y en la otra mano vemos una actividad económica muy sólida, muy potente, en donde Estados Unidos sigue siendo hegemonía del motor del crecimiento global. Realmente la región, el país que mantiene el crecimiento global y que se ha mantenido con este galope constante ha sido Estados Unidos. El mundo igual sigue creciendo de manera positiva, pero es Estados Unidos quien ha mostrado más músculo para mantener esa consistencia, al menos en este momento. Habiendo dicho eso, creemos que los riesgos inflacionarios siempre pueden permanecer, sobre todo pueden ser más preocupantes, repito, si es que alguna escalada comercial llega a ocurrir o no. Sin embargo, también como lo mencionaba Mauro, Trump lo usa mucho de moneda de cambio, ¿no? de términos transaccionales y negociación. Sin embargo, muchas veces siempre termina retrocediendo en esto. Y eso es la muestra más clara de esto, es que el arancel que hoy cobra Estados Unidos efectivo, a pesar de que en algún momento dijo, no, China con arriba de 120%, 150%, hoy el arancel efectivo que realmente tiene Estados Unidos ronda cerca del 10%. Por lo tanto, esto creo que también explica mucho el tema de la inflación, sí, un poco elevada, pero no descontrolada, y creo que veremos un crecimiento que se mantendrá sólido, al menos durante la primera mitad del año, y me atrevería a decir que este 2026
reserva de tener un choque exógeno, no pensaríamos que nuestra tesis central sea de una desaceleración económica, al menos con los datos que el día de hoy tenemos. Muchas gracias, Joaquín, y gracias ahí por darnos una explicación de los riesgos, ambos, que estamos viendo para este año que debemos tener presente. Tú mencionaste, Joaquín, hablaste mucho de crecimiento, ¿no? Y acá yo quiero invitar a Mauricio para que nos pueda comentar, ¿no? En las siguientes 2 diapositivas, qué es lo que estamos viendo en términos de crecimiento, en términos de perspectivas globales, ¿no? Tal vez hablar algo de los emergentes, dado que estamos pues en esta región del mundo, y también sobre lo que es los ciclos globales, ¿no? ¿Qué ideas ahí nos puedes transmitir, Mauro, sobre estos conceptos? Sí, Iván, lo mencionaba hace un momento, aquí podemos ver las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que las publica cada 3 meses. Entonces, en su última actualización bueno, ahí nos quedó enero del 25, es 26, y es la actualización frente a octubre, y lo que podemos ver es que en el transcurso de ese trimestre, para el 2026, que es la última barra, bueno, 2025, que hoy no se ha publicado aún el dato de crecimiento en la gran mayoría de países, lo que se ve es que el crecimiento global viene ganando tracción. Va pasando 2025 del 3,2 al 3,3, para el 2026 también elevó sus expectativas de crecimiento, y esto, uno de los puntos que nosotros encontramos más interesantes es la difusión del crecimiento en múltiples países y regiones. No es solo una historia de Estados Unidos, del sector tecnológico estadounidense, de la inteligencia artificial jalonando el mercado, sino que en general las economías desarrolladas están teniendo esta mejor perspectiva de crecimiento. Por ejemplo, en Alemania se viene elevando o en Europa en general, siendo Alemania la principal economía del bloque, elevando su perspectiva de crecimiento económico por, en parte, estímulos fiscales, por grandes inversiones en el sector industrial, en el sector de defensa, y en el caso de economías emergentes también vemos como no solo tenemos Latinoamérica jugando un papel importante, también se vienen elevando las perspectivas económicas en la región de la mano de un ciclo de commodities que nos ha favorecido bastante, de políticas monetarias que, como lo anotaba Joaco, en la región siguen teniendo espacio para generar más incentivos, más estímulos a la actividad. Y por otra parte, tenemos en el mundo de Asia emergente también una historia interesante de crecimiento por múltiples factores, sobre todo porque es una región que participa de una forma bien estratégica en la cadena de inteligencia artificial y toda la megatendencia tecnológica. Entonces, unas buenas noticias con el mejor crecimiento esperado a nivel mundial. Y si quieres, en la siguiente les traemos unos indicadores líderes que monitoreamos, que lo que nos buscan. Estos son unos índices construidos con múltiples indicadores que predicen hacia dónde va el ciclo económico. Y acá lo tenemos para diferentes bloques, y yo creo que lo que mencionaría es, no solo están por encima de 100, que es una marca que señala expansión económica, sino que además están acelerándose en los últimos meses. Entonces, el conjunto de factores que nos anticipan hacia dónde vamos, nos anticipan una buena dinámica económica, que es lo que en la derecha, este es un indicador propietario de Sura, del indicador líder de ciclo económico, que nos dice, dentro de una muestra de 25 países, las principales economías del mundo, cuántas de ellas están en un ciclo o se dirigen a un ciclo de expansión, recuperación o desaceleración, y lo que vemos es que por mucho la zona azul, que es de expansión, es la que predomina. Entonces tenemos un ciclo, vamos hacia un ciclo de expansión de forma bastante generalizada. Excelente, Mauro. Muy interesante, ¿no? Esta última conclusión que señala sobre el estado de las economías globales, ¿no? En términos, pues, de
hay una suerte de consenso, ¿no? de un proceso de expansión global. Acá, digamos, quiero invitar a Joaco que nos puedas comentar, digamos, por favor pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es digamos, en este contexto, cómo está calzando, digamos, la tasa de interés, ¿no? Digamos, cuáles son las expectativas que tenemos, de dónde hemos venido? Yo recuerdo el año pasado, el anteaño pasado, pues muchísima discusión sobre las expectativas, la bajada de tasas que finalmente empezó, pero igual, ¿cómo conectamos digamos, este indicador con lo que nos ha comentado Mauricio? Ya, perfecto. Bueno, la parte curiosa, ¿no?, de esa continuación que vemos del 2025 es que la incertidumbre respecto a la Fed también la venimos acarreando y la vamos a acarrear en este 2026. Resulta muy curioso porque el mercado, ¿no?, digamos, los futuros, que es este instrumento que trata de predecir qué es lo que va a hacer la Fed, hoy marca o marcaba, ¿no?, hasta antes de ayer, 2 recortes potenciales por parte de la Fed. Uno hacia mitad del año y uno hacia finales, ¿no? Es decir, hoy la tasa de la Fed está entre 3.50 y 3.75, sería llevar la tasa cercana al 3 o 3.25, 2 recortes. Ya hay analistas que dicen no, va a haber 3 recortes y hay analistas que dicen no va a haber recortes. Y además tenemos sobre la mesa un aspecto también más político, que es la sustitución del presidente de la Fed, Jerome Powell, que también pone cierta sal y pimienta, ¿no?, a la ecuación de ver si el nuevo miembro estaría más obedeciendo, ¿no?, las tendencias de Trump de recortar tasas de interés o de mantenerse más ortodoxo, viendo estrictamente aspectos fundamentales y económicos. Es decir, pasa hasta en las mejores familias y este tipo de cosas también se da en la Fed, no solamente en nuestros mercados latinoamericanos. Habiendo dicho eso, nosotros seguimos pensando que es muy plausible que la Fed recorte 2 veces la tasa de interés en este año. Coincidimos en que puede ser hacia mitad del año y potencialmente hacia la segunda mitad, ¿no? Para acumular entonces 2 recortes. Y muy importante, esto estará muy dependiente claramente de la parte del ciclo económico. Al día de hoy, y todo lo que nos muestra, y lo mencionaba Mauro perfectamente bien, pues son estimados de crecimientos potentes, de crecimientos sólidos, de crecimientos continuos y de una inflación persistente pero controlada, ¿no? Lo cual permitiría en estricto sentido recortar estos aspectos. ¿Qué creo que es importante mirar, ¿no? No solamente, ok, esta tesis, ¿qué nos la descarrila? Yo diría lo que hemos venido mencionando. Uno, aspectos geopolíticos, que puede ser desde guerras comerciales hasta un escalamiento un poco más frontal, ¿no?, entre países. Y un tema del déficit fiscal en Estados Unidos, ¿no? Que de alguna forma ya sabemos es abultado, es muy grande. Estados Unidos debe más de lo que produce, ¿no? Básicamente, aterrizándolo, ¿no?, a un lenguaje más coloquial. Si Estados Unidos recibe $10, por hacerlo muy fácil, de ingreso todo el año, ellos deben algo así como en deuda, algo así como por encima de los 130, 150, ¿no? Es decir, debe más de lo que le ingresa al país. Pero eso ya lo sabemos. Estados Unidos siempre ha estado endeudado, es una de las economías más endeudadas, pero ¿por qué todo el mundo le sigue prestando? Porque es el país más sólido, el que tiene más músculo para poderse endeudar, ¿no? Si eso sucediera en algunos de estos países de Latinoamérica y debiéramos más de lo que ganamos en el año, claramente estaríamos reventados en cualquier jurisdicción que eso suceda en Latinoamérica. Pero Estados Unidos no, Estados Unidos lo puede hacer. Entonces, esos son los riesgos que podrían descarrilar nuestra tesis de 2 recortes para la Fed este año, y claramente esto va a tener mucha incidencia, sobre todo en la tasa de en la tasa de 10 años de referencia a Estados Unidos. Sí, muy claro, Joaquín. Digamos, termina de redondear este panorama que nos comentaba Mauricio, ¿no? El ciclo expansivo, digamos, apalancado por una potencial reducción de tasas. Todo recortes es lo que estás señalando. Complementemos este panorama, Mauricio, con las valoraciones, ¿no? Acá pedirte nos puedas explicar, lo has mencionado ya, digamos, esta percepción o esta realidad en todo caso de valorizaciones al alza en Estados Unidos, pero cómo eso termina contrastando con otras geografías, ¿no? Digamos, tal vez un énfasis especial en emergentes.
y con ese antecedente nos podamos entrar, digamos, en indicadores de la economía peruana en el tema de crecimiento. Danos ahí tus ideas, por favor. Joan, entonces lo mencionábamos, las valoraciones efectivamente están relativamente altas, entonces para entenderlo en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es cuántas veces el múltiplo que se pagan las utilidades que generan las compañías en cada una de estas regiones, y lo estamos viendo en una perspectiva histórica, últimos 3 años. Entonces lo que podemos ver es que en todas las regiones del mundo, los múltiplos, las valoraciones están relativamente altas, están por encima de lo que han estado en este periodo de tiempo, con diferencias entre regiones, diferencias marcadas. Estados Unidos históricamente ha sido más caro que el resto del mundo, justificado porque es la región donde sus compañías o el país que tiene las compañías que generan mejores utilidades, mayores márgenes, más crecimiento, más exposición al sector tecnológico que tiene crecimiento y por ende valoraciones más altas. Entonces, es así, pero fíjate cómo algo de lo interesante es que durante el 2025 ya algo de esa brecha se cerró porque los inversionistas comenzaron a tener cierta rotación fuera de Estados Unidos buscando mejores oportunidades a mejores precios, y en eso Latinoamérica, y acá como algo previo a lo que hablaremos más adelante sobre Perú específicamente, se benefició bastante, se ha venido beneficiando de esa idea de rotación fuera de Estados Unidos, fuera del sector tecnológico, hacia mejores oportunidades, hacia oportunidades con más valor. Y en la derecha lo que vemos es, efectivamente las valoraciones están altas, esto es indiscutible, pero la pregunta importante es, ¿están soportadas por utilidades sólidas que están creciendo o simplemente estamos pagando más por las mismas utilidades, que es lo que en otras ocasiones ha generado burbujas, valoraciones que suben sin control, sin que estén respaldadas por una generación real de utilidades? En la práctica lo que vemos en la derecha es que las utilidades sí están creciendo, se esperan para el 2020, para los próximos 12 meses, para el 2026, que crezcan a tasas muy sólidas en la mayoría de países, por encima del 10% crecimiento de utilidades. De hecho, en el mundo emergente podemos ver en verde Latinoamérica cómo ha venido repuntando fuertemente. Asia también se destaca. Entonces tenemos un entorno, para cerrar la idea, valoraciones altas, pero soportadas en crecimiento de utilidades sólido y generalizado, no solo en Estados Unidos, sino al que se suman varias regiones del mundo. Excelente, excelente. Oye, muy interesante, digamos, creo que es un buen punto, ¿no?, de conexión para empezar a hablar de Perú, ¿no? Acá yo quiero pedirte, Mauro, hablamos primero sobre crecimiento de la economía peruana, se me acompaña con la siguiente diapositiva. Ahí, ¿qué es lo que tú estás viendo, no? O en todo caso, aporta mucho, ¿no?, esta vista regional, ¿no? Dice mucho que el local siempre, pues, tiene un sesgo natural, pero tú, digamos, tal vez con una vista, pues, de afuera, ¿qué es lo que estás viendo para la economía peruana? Toda la razón, la verdad es que uno siempre tiene un poco de sesgo, para bien o para mal, sobre su propia economía, pero con esta vista un poco más general, la verdad es que nosotros vemos a Perú con unos fundamentales muy sólidos, la economía en un momento muy favorable, con crecimiento sólido, que lo podemos ver aquí, esperado para el 2025 cerrando en torno al 3,3, y para el 2026 que se mantenga hacia el 3 o algo por encima del 3%, que esto es en su nivel potencial. O sea, es una de las pocas economías de la región y del mundo que crece o viene creciendo, sigue creciendo cerca o por encima de su potencial. Y esto ha venido estando apoyado por un mercado laboral que está bastante bien, que soporta gasto privado que creció a tasas muy sólidas, los retiros o el retiro de las AFPs, finalmente, con todo lo que podamos pensar al respecto, el impacto en la economía es claro, y es que impulsa el consumo. Es un factor adicional de impulso al consumo. La inversión privada también viene creciendo a tasas muy sólidas, apoyados por varios factores de estabilidad macroeconómica. Ya hablamos de crecimiento, pero no solo el crecimiento, sino una inflación muy controlada,
tanto la inflación total como la inflación núcleo en niveles bajos, que han permitido que el Banco Central recorte sus tasas a niveles, la verdad que son un ejemplo en la región y en el mundo, y que esto ha permitido que la inversión se mantenga a un ritmo sano. Y por último, y no menos importante, todo esto apoyado por unos términos de intercambio que están en los niveles históricamente más altos que ha tenido Perú, gracias a los precios de cobre, a los altos precios de cobre y otros metales industriales, bajo precio del petróleo, que es una combinación que lo deja en una posición muy alta y que nosotros vemos que puede continuar cuando pensamos en lo que estamos esperando para el petróleo: estabilidad, retos, mientras que para el cobre siguen existiendo factores de demanda y de oferta que nos mantienen positivos. Entonces creemos que los términos de intercambio se pueden mantener y que en general todo este conjunto de factores pues puede seguir soportando una muy buena dinámica para Perú. Gracias, Mauricio, ¿no? En efecto, pues existen elementos fundamentales, ¿no? Bases sólidas para el crecimiento de la economía durante este año 2026. Claro, no hemos hablado acá del tema político, uno, digamos, por ahí considerando una suerte de status quo. Pero, digamos, es indudable la resiliencia y los elementos que tú has comentado como soporte para un desempeño, digamos, bueno, ¿no? Bueno dentro de lo que es, digamos, todo el ecosistema regional. A ver, profundizando acá en Perú, Joaquín, yo quería preguntarte, entremos al tema de inflación y tasa de política monetaria, ¿no? Hemos hablado de la FED, ¿no? Tasa de política monetaria de Estados Unidos. Hablamos de la inflación en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo acá, ¿no? La situación, tanto en inflación como en tasa política monetaria? Sí, a ver, yo creo que la verdad es que Perú destaca en estos dos indicadores a nivel LATAM, ¿no? A nivel Latinoamérica. Tenemos un Perú con una inflación que está más cerca del 1, ¿no? O rondando la unidad, respecto a inflaciones que en América Latina rondan más los 3 o por encima del 3, acercándose a un 4, ¿no? Entonces, Perú en este sentido es el niño aplicado de la clase en términos de inflación. Y eso que le ha permitido, o como consecuencia que ha sucedido, que tengamos una política monetaria en Perú también bastante acomodaticia, ¿no? Tenemos ya la política monetaria más en los rangos de 4 bajos, ¿no? Respecto a políticas monetarias en América Latina que tienden a tener unas políticas monetarias mucho más elevadas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, podemos decir que, no sé, Brasil tiene tasa de política monetaria al 15%, Colombia la tiene al 9,25%, tenemos un México que la tiene en torno al 7%. O sea, cuando vemos estos indicadores, estamos hablando de países, pues, líderes, grandes, los más grandes de América Latina, y tienen tasas de política monetaria prácticamente del doble o más del doble que de Perú, ¿no? Entonces, Perú realmente ha hecho muy bien la tarea, ha hecho muy bien el hecho de mantener la inflación muy controlada, y esto pues le ha permitido la política monetaria también estar baja. Lo importante sería, y hacia adelante, ¿qué vemos? ¿Qué esperamos? Bueno, importante porque en todos estos riesgos que hemos estado comentando, que mencionaba Mauro anteriormente, tú también lo comentabas, Iván, estos riesgos creo que comerciales están un poco más alejados de Perú, afortunadamente. ¿Por qué? Porque su principal país con el que intercambia es China, no necesariamente Estados Unidos. Por lo tanto, de manera natural está más protegido, al menos del titular, al menos del reflector, ¿no? Mediático, como lo puede ser al revés un México, que está pues totalmente amenazado contra las cuerdas con un Trump, ¿no? Perú no. Afortunadamente, en eso creemos que la inflación debiese de mantenerse bien, estable. Tenemos adicional, y lo ligo con lo que decía Mauro, de un crecimiento que se ha revisado al alza prácticamente en todas las regiones, y Estados Unidos no es la excepción. Esto también le da soporte, sobre todo a las materias primas. Un Perú que es líder en la extracción de materias primas también le da mucha solidez en términos económicos. Y en la política monetaria, pues probablemente ya estemos muy cerca del ciclo de término de política monetaria, probablemente
un recorte, estirando mucho la liga, como se dice coloquialmente. Tal vez vemos dos, pero no, realmente pensamos que ya estamos muy próximos del fin del ciclo en política monetaria. Lo interesante sería ver entonces cuál es la estrategia en términos de activos, ¿no? Mirando hacia adelante, y yo diría que este año estamos pensando más en una estrategia de estabilización que de ganancias ya de capitales como lo vimos el año pasado, ¿no? Excelente, excelente, Juanjo. Justo ahí tocaste, digamos, el tema de los activos, ¿no? Digamos, cómo este contexto, ¿no? En términos de crecimiento, en términos de expectativa de crecimiento, el soporte macroeconómico junto a la expectativa de tasas de política monetaria y indicadores de inflación, cómo eso termina decantando en las perspectivas que tenemos sobre los activos de riesgo, ¿no? Acá, Mauricio, pedirte, empecemos con la renta variable, ¿no? Renta variable, vamos a tocar renta fija también con Joaquín. En renta variable, como mencioné al inicio, digamos, en este gráfico de retorno, digamos, de distintos asset classes a nivel global, destacaba la renta variable local en este periodo muy corto de 29 días, casi 20%, ¿no? Vamos, por favor, al siguiente slide. Ahí, Mauricio, digamos, puedas ayudarnos a profundizar, digamos, lo que estamos viendo como Subinvestments, ahí está, en la renta variable local. Y Iván, como lo mencionabas, venimos de un periodo sobresaliente para la renta variable peruana. Sobre todo se aceleró fuerte el rendimiento hacia finales del 2025 y arrancamos el 2026 muy fuerte. Eso hace que cuando vemos en la derecha, fíjate cómo las valoraciones de la bolsa local, que hasta el mes de noviembre tenían un descuento con respecto a los múltiplos latinoamericanos, en este periodo de 2 meses prácticamente ya cerraron la brecha. De hecho, hoy se negocian con una pequeña prima sobre la región. Aún así, nosotros seguimos viendo espacio para las valorizaciones en la bolsa, respaldado en este conjunto de fundamentos que ya hemos venido describiendo. Es decir, si bien hoy no se trata de una historia value o de descuento frente a sus pares, como lo pudo ser en algún momento del año pasado, hoy se trata de una historia de calidad de los fundamentales de la economía, de calidad de las compañías, de una composición sectorial que en Perú es bastante favorable si lo comparamos con otros países de la región, por la composición de la bolsa, por la exposición que se tiene a historias de crecimiento interesantes en minería, que ya lo hablábamos, como los precios de cobre y los términos de intercambio vienen respaldando. Lo mencionó Joaco, la relativa protección que tiene Perú frente a los ruidos comerciales, esa posición favorable. En últimas, lo que nos deja es con una bolsa que nosotros encontramos de calidad y que justifica que se negocie con una prima sobre la región. Y en ese sentido, aún vemos un espacio para retornos, no del nivel de los que vimos en el 2025, definitivamente no creeríamos que se pueda dar una repetición ni en Perú ni en prácticamente ningún país en el mundo, pero sí un entorno para retornos favorables, para portafolios que puedan tomar riesgo. Creemos que es un momento adecuado para permanecer invertido en la bolsa local. Excelente. Bueno, vamos a la renta fija, Joaquín, ¿no? Ahí, pero hablamos de renta variable local, perspectivas interesantes. Renta fija, ¿qué es lo que tú estás viendo? Si me llevo con el siguiente slide, por favor. ¿Qué es lo que estamos viendo, Joaquín, en renta fija local? Sí, la renta fija, como lo mencionaba y daba un poco de pie o de contexto en mi intervención anterior, este descenso o senda de recortes de política monetaria lo que hizo fue justamente impulsar los rendimientos de la renta fija. Si estamos diciendo o nuestra tesis apunta a que el Banco Central podría estar ya llegando al término de su ciclo de política monetaria, lo que vamos a tener es que
va a haber una ausencia, ¿no? O un factor que te impulsa el rendimiento de las tasas, va a estar ya más neutralizado. Significa que la política monetaria pues ya no te va a dar esa gasolina adicional, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Tenemos una estrategia más de acumulación de intereses, más de estabilidad en tasas de interés. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo económico bastante favorable en Perú y también tenemos una inflación bastante controlada. Por lo tanto, yo diría que este año, en términos de política, perdón, de política monetaria, sí, claro, ya dijimos estabilidad, pero también de renta fija, vemos un escenario, digamos, favorable, pero ya no de ganancias sobresalientes. Y aquí siempre me gusta hacer referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta siempre es, bueno, si ya la política monetaria no va a recortar, ¿por qué debería seguir siendo Perú atractivo en términos de tasas? Y aquí lo que a mí me gusta siempre responder es lo siguiente. Si nosotros tomamos un universo de 15 países emergentes, ¿no? Con los que generalmente nos comparan en la región, Brasil, Colombia, México, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, Polonia, Chile, Hungría, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, es decir, países emergentes con los que nosotros competimos, nosotros vemos que tomando en cuenta la tasa de interés o de rendimiento que pagan hoy los bonos, vamos a decir, de 10 años en Perú, que están más cercanos al 5,5, por ahí incluso por encima, ¿no? Si nosotros le quitamos la inflación, que está pues ya bastante controlada, ¿no? En niveles más pegados, ¿no? A uno por encimita, y descontamos el riesgo que tiene Perú, es decir, el riesgo por haber estado o por estar invertidos en Perú, nos queda una tasa real ajustada por riesgo de 2,77 o 3%, dependiendo qué número tomemos o la fecha de la medición. Pero vamos a decir cerca de 2,75. Esto ya es una tasa real, descontándole la inflación y descontándole el riesgo por estar en Perú. Cuando nosotros comparamos esta tasa equivalente en algunos otros países, nos da que Perú es la tercera tasa más atractiva a nivel de mercados emergentes en el mundo que te brinda esta rentabilidad. Solamente está por debajo de Brasil, por debajo de Colombia y viene después México muy cercano a Perú. Y abajo de Perú vienen los otros 10, 12 países emergentes que hacíamos referencia. Entonces, en este sentido y en este tenor, vemos que el inversionista internacional debiese de seguir atraído por una tasa de rentabilidad, una tasa de renta fija en Perú bastante atractiva en términos relativos, descontando inflación y descontando riesgo. Y mejor aún, si vemos que está la inflación controlada, que el crecimiento está, pues no vemos una amenaza, volatilidad va a haber, claro, pero no vemos una amenaza de incremento en las tasas de interés, ¿no? De incremento en la curva. Por lo tanto, el inversionista debiese de sentirse muy cómodo entrando a Perú a estos niveles con esta estabilidad que vemos hacia adelante y por lo tanto creemos que si bien, repito, no va a ser un año donde haya grandes ganancias de capital impulsados por disminuciones en políticas monetarias, porque eso ya lo vimos el año pasado, sí creo que va a haber un año de estabilidad. Y si lo vemos comparado con otros países emergentes, puede haber flujo extranjero que apoye justamente esas rentabilidades. Muchas gracias, Joaquín. Vamos entrando, digamos, al tramo final de la presentación. Yo acá, Mauricio, quiero pedirte terminar de redondear el panorama para el Perú con respecto a la moneda y luego nos puedas explicar, digamos, cuál es el vector de preferencias de Sur Investments, ya tomando en cuenta todos los asset clases y regiones, ¿no? Las más relevantes al menos. Ahí, Iván, bueno, sobre moneda, como la mayoría aquí sabemos, venimos de un periodo de fortalecimiento de la moneda en Perú que no ha sido exclusivo del país, en general en el mundo. Tuvimos un 2025 de debilitamiento del dólar y esto favoreció particularmente las monedas emergentes que tuvieron un desempeño muy fuerte. En el caso de Perú, la intervención del Banco Central que comenzó en noviembre ha estabilizado un poco, algo, el sol, después de la fuerte apreciación que se había observado. No obstante, en estos días, esta semana, precisamente hemos marcado los niveles más bajos del dólar desde el 2020. Y esto, la verdad es que nosotros lo encontramos bastante explicado porque hemos tenido o se ha presentado un flujo muy grande de dólares hacia el país por oro, por cobre,
por una balanza comercial que está extremadamente positiva, porque las perspectivas de crecimiento, como lo hemos venido hablando, han mejorado, porque la prima de riesgo ha disminuido, porque hay una expectativa positiva acerca de lo que sería el resultado del ciclo político, aunque con bastante incertidumbre. La verdad es que la expectativa es relativamente favorable. Entonces, no es extraño que se estén presentando estos flujos masivos de dólares hacia el país y que estemos teniendo estos niveles de la moneda, incluso después de cierta estabilidad que ha entregado el Banco Central. Estamos en los siguientes niveles. El mínimo de la década está por el orden del 3.20. No es el escenario base. Nosotros creemos que en general las monedas a nivel mundial pueden comenzar a encontrar cierto techo, el dólar encontrar cierto piso, si bien la tendencia estructural sigue siendo de debilitamiento. Entonces, por el momento, vemos un sol que tiene todas las razones fundamentales para mantenerse fuerte, con un espacio de apreciación adicional que ya está acotado desde nuestro punto de vista, pero que donde no vemos unos drivers que nos lleven a pensar que va a tener un debilitamiento importante. Listo. Dale, Mauro. Ahora vamos a ver el vector de preferencia de su investment. Antes de eso, recordarle a todos los inversionistas puedan ir dejando las preguntas que consideren para poder responderlas al final de la sesión. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Ya entrar, digamos, en una vista global de nuevo. Lo que se denomina el vector de preferencia de su investment. Si me ayudan, por favor, con el slide. Está. Perfecto. Dale, Mauro. Entonces, acá, este que es el vector de preferencia Sur Investment refleja de forma concreta para portafolios de todos los perfiles, donde es que tenemos preferencias como firma en los diferentes activos, tanto globales como locales. Entonces, muy en línea con lo que hemos venido hablando, nuestras preferencias hoy por hoy están del lado de la renta variable, no porque no veamos retornos positivos en la renta fija, como Joaco lo anotó, es un activo que seguirá entregando retornos positivos, sobre todo vía devengo, más que apreciación de capital, pero en el relativo, por el entorno económico que vemos, creemos que habría posibilidad de mejores retornos en la renta variable. Dentro de la renta variable, a hoy, nuestra región de mayor preferencia es Asia emergente, donde lo mencionaba antes, vemos una historia interesante de flujos de participación en la cadena de tecnología y de inteligencia artificial y estímulos económicos en China que en 2026 deberían ser bien importantes y que deberían sostener el mercado. Entonces, preferimos Asia sobre las demás regiones. Y en Europa tenemos bastante más cautela por las perspectivas de crecimiento débiles que vemos y porque está en el centro del ruido geopolítico y comercial en este momento. Dentro de la renta fija, una preferencia por crédito, por generar devengo a través de spreads de crédito, por eso high yield y deuda emergente lo vemos con mayor potencial que los bonos del Tesoro estadounidense. Y por último, en Perú podemos ver cómo en general estamos positivos en el país, positivos en los activos locales. Nos gusta la renta variable local, dentro de la renta fija una preferencia por mayor duración, que nos lo mencionaba Joaco, y en el sol peruano también vemos aún algo de espacio de valorización, por lo que nos mantenemos expuestos a la moneda. Gracias, Mauricio. Vamos yendo ya a las conclusiones, ¿no? Acá invitarlos, Mauro, a que nos puedas comentar mensajes clave respecto a lo que es la economía, el nivel potencial de la economía y la política monetaria, y a continuación, Joaquín, puedas ahí redondear con entorno político, tipo de cambio y las oportunidades en general que estamos viendo. Dale, Mauro. Muy breve, ya lo fuimos comentando, la economía creciendo a su nivel potencial, vemos un escenario muy favorable para el 2026, la política monetaria con quizás cierto espacio para algún recorte. Típicamente o históricamente el banco no ha hecho recortes en años electorales antes de las elecciones, entonces
Eso nos hace pensar que si se diera algún recorte sería posterior a las elecciones. De cualquier forma, no hay un espacio muy importante porque ya está muy cerca de las tasas de la Reserva Federal, entonces, y cerca de la neutralidad, pero una política monetaria que aún se mantendrá en niveles expansivos que apoyan la actividad económica. Gracias. No, yo simplemente redondearía el mensaje, tanto para el tipo de cambio. Creo que no solamente Perú, sino en términos generales vamos o deberíamos de ver monedas que se mantienen o se aprecian, ¿no? Por esta debilidad justamente del dólar americano. Segundo, tasas de interés y activos, ¿no? Vemos igualmente la continuación por fundamentales. Vemos que las condiciones económicas están ahí, las empresas también tienen el potencial para seguir creciendo con las utilidades que mencionaba Mauro, y en renta fija un año en donde vemos retornos positivos pero más estables, acompañados de una inflación controlada y una política monetaria que está cercana ya a su fin del ciclo. Muchas gracias, Mauricio. Joaquín, digamos, yo quisiera redondear, digamos, toda esta presentación que ha sido sumamente técnica, profunda, ¿no? Siempre enmarcar, digamos, todo esto dentro de digamos, los portafolios que cada uno de nosotros hemos ido construyendo en el tiempo, los cuales recogen, digamos, factores muy personales respecto a la tolerancia, apetito de riesgo, plazo de inversión y moneda, ¿no? Y dentro de ese portafolio que cada uno de nosotros tenemos, ¿cómo podemos ir calzando, digamos, todo este update de mercado, toda esta visión, de tal manera que le demos pues algunos elementos de mejores retornos a este portafolio, ¿no? Aprovechar este conocimiento que se está transmitiendo el día de hoy. Así que, bueno, por mi lado, agradecer, Joaco, Mauricio. Quiero pasar a las preguntas. Vamos, por favor, a la siguiente. Acá nos están haciendo unas cuantas preguntas. No, primero, pedirle, ¿no? a los oyentes que puedan ayudarnos a completar la encuesta de satisfacción, teniendo el QR que se está mostrando a continuación. Y yo voy a pasar a comentar unas preguntas, digamos, también respetando el tiempo de la sesión. A ver, nos hacen una pregunta, esta va para Mauricio. Mira, una pregunta que en realidad está muy específica, está ligada específicamente a las proyecciones de 3 nombres individuales de acciones. Lo cual obviamente no te voy a poner en en esa coyuntura, Mauricio, porque, digamos, no hay un view pues específico, nombre y apellido de acción. Pero sí, dentro de esta visión de lo que es la renta variable en Estados Unidos, tal vez nos pueda dar cierto color de alguna visión por sectores, ¿no? De qué sectores podrían tener, digamos, perspectivas más o menos favorables que nos puedan, digamos, ayudar a entender, digamos, ese mercado. No, te mencionaría, en términos de sectores, en este momento estamos favoreciendo el sector financiero por el entorno de tasas de interés bajo, con posibilidad de algunos recortes adicionales. Esto tiende a favorecer los márgenes de los bancos y adicional a esto, en una economía que vemos con muy bajo riesgo de recesión, el riesgo de deterioro de cartera también es bastante bajo. Entonces, se dan las dos principales condiciones que favorecen los resultados de los bancos, y de ahí que sector financiero es una de nuestras preferencias. La otra, el sector salud. El sector salud ha venido teniendo un par de años difíciles de crecimiento. La verdad es que se ha quedado bastante rezagado frente al resto del mercado. Lo que hoy lo deja en unos niveles de valoración muy atractivos. Y vemos que no es solo la megatendencia demográfica y la demanda por salud de la que hemos venido hablando hace muchos años, sino que lo vemos como uno de los sectores principales beneficiarios de inteligencia artificial como una herramienta de mejora en productividad. Entonces, creemos que ahí hay una oportunidad de valor con paciencia para una inversión de mediano o largo plazo. Te mencionaría esos. En tecnología sigue siendo una historia muy interesante. Ahí la gran duda es qué tanto de ese interés ya está en los precios.
después de lo mucho que ha corrido, aunque en 2025, a pesar de los muchos titulares que vemos sobre Nvidia, sobre Google, sobre Microsoft, pues decir que fueron las 7 magníficas, las 7 más grandes tecnológicas, 4 de las 7 rentaron menos que el Standard & Poor's. Entonces tampoco vemos que haya sido un año excesivamente fuerte en valoraciones, pero aún así creemos que hay oportunidades en otros sectores quizás más interesantes y menos crowded, menos populares que tecnología. Muchas gracias, Mauricio. Una pregunta para Joaquín respecto a esto está referido a la tasa de referencia de la Fed, ¿no? Ahí, digamos, un inversionista nos pregunta, no le queda muy claro por qué bajarían las tasas la Fed si el crecimiento de la economía americana viene bien. ¿Nos puede dar ahí luces, Joaco? Sí, claro, eso es importante y ahí está justamente digamos, diferencia en opiniones, ¿no? La diferencia, sí, exactamente, la divergencia de los analistas que piensan que puede recortar incluso hasta 3 veces y los que piensan que no. Porque a diferencia de los mercados centrales en América Latina, en donde el mandato es exclusivamente inflación, en Estados Unidos es inflación más crecimiento. Por lo tanto, tienes una inflación que viene controlada, sí, digamos, arriba, pero controlada, que podría incentivarte a bajar tasas de interés, pero tienes una economía que no está deprimida. Entonces, tienes ahí justamente estas dos variables, ¿no? Esta balanza que está siendo juzgada por los miembros de la Fed. En todo caso, pensamos que, dado que el crecimiento viene, digamos, estable, pero sí hay una relevancia importante por el precio, ¿no? Por el nivel de tasas de interés, sí creemos que puede haber 2 recortes este año, impulsados por una inflación que pudiera primar un poco más que la parte de económica para disminuir tasas de interés, ¿no? Recordar que para Estados Unidos y como para el resto de las economías, ¿no? Una tasa de interés elevada hace que tu endeudamiento se encarezca, hace que tu servicio de deuda, es decir, el pago de los intereses ya emitidos también se encarezca y claramente que el indicador deuda-PIB también incremente. Por lo tanto, creo que en presencia de una inflación controlada, moderada y con un crecimiento como lo estamos viendo, sí creemos pudiera llegar a ver algunos recortes en Estados Unidos, pero esa es una excelente pregunta porque sí, claro, tienes un indicador que te invitaría a no hacer recortes y otro indicador que te da la oportunidad de hacerlos, ¿no? Pero sí, ahí está justamente la diferencia de opiniones. Gracias, Joaquín. Bueno, acá hay varias preguntas, Mauricio. Espero que la estés esperando. Nos preguntan mucho sobre materias primas, específicamente oro y plata, ¿no? En todo caso, minerales preciosos, ¿no? Ahí si nos puedes comentar, digamos, cuál es, o sea, si es que hay un view, no hay un view, o las perspectivas de lo que estamos viendo, ¿no? En términos del oro, ¿no? Y digamos, si lo puedes amarrar de alguna manera a esta debilidad, digamos, entre comillas, debilidad del dólar que digamos, que se percibe, pues, o se puede percibir a nivel global. Sí, no, muy buena pregunta, Iván, y yo creo que para entender lo que estamos pensando es bueno hablar de cómo interpretamos lo que ha pasado con los precios de los metales preciosos, por qué han tenido esta subida tan fuerte como la que hemos visto. Y para nosotros hay 2 factores detrás de eso. Uno, las compras de los bancos centrales, que después de, sobre todo de la invasión de Rusia a Ucrania, donde las reservas de Rusia se congelaron en varias de sus tenencias de bonos del Tesoro, esto llevó a muchos bancos centrales a identificar que era necesario diversificar sus reservas hacia activos que no fueran congelables. Y en ese sentido, la demanda por oro se disparó. Pero el segundo, y quizás el más importante, es la idea de encontrar una alternativa al dólar en un momento, en un 2025, donde se comenzó a cuestionar esta idea de hegemonía estadounidense, de excepcionalismo estadounidense,
y que llevó a buscar alternativas en otros países. Y la realidad es que no hay muchas alternativas buenas al dólar y a los tesoros de Estados Unidos. Y ahí apareció el oro como una de esas posibles reservas de valor o sustitutos para posiciones en dólares. De ahí que nosotros encontramos para oro y para plata que buena parte de la demanda ha venido, recordemos que la oferta de los metales preciosos es relativamente fija y los precios se mueven sobre todo por demanda y la demanda se disparó. ¿Qué pasa a partir de este momento? Mientras la política estadounidense siga siendo tan volátil como ya la conocemos y lo conversábamos al inicio de la sesión, con anuncios inesperados y disruptivos, la verdad es que sí va a seguir existiendo interés alrededor del mundo por poder encontrar opciones distintas al dólar y eso le debería seguir entregando algo de soporte a los metales preciosos, con la salvedad de que el punto de partida o el nivel de los precios hoy por hoy, sabemos, está en niveles tremendamente elevados y eso lo deja vulnerable a unas correcciones que puedan ocurrir en algún momento, pero digamos de mediano plazo, seguimos viendo soporte y demanda. Gracias, Mauricio. Joaco, ahí vamos a cerrar un par más. Tenemos, a ver, nos preguntan sobre la deuda soberana, ¿no? Perspectivas de la deuda soberana en el Perú, y ahí, Mauricio, para que vayas calentando, nos hacen varias preguntas naturalmente sobre tipo de cambio, ¿no? Sabiendo que es una variable, pues, digamos que no es, o sea, no se puede predecir pues con una certeza importante, pero para que sí nos van preguntando sobre, en todo caso, en términos relativos, ¿no? De sol, monedas regionales, o a qué tipo de perspectiva nos puede dar. Empezamos con Joaco, con la deuda soberana local. Sí, a ver, yo creo que tomando la tasa de referencia, ¿no? Si nos vamos más hacia los 10 años, ¿no? Los soberanos 33, 35, nos ubicamos por encima del 5%, dependiendo del nodo 5,5%, ¿no? Yo creo que debería ser una expectativa de rentabilidad pensando en este 2026. En la tesis, ¿no? De que por ahí podríamos tener algo de impulso de ganancia de capital, pero en ausencia incluso de esta ganancia de capital, lo que deberíamos de esperar llevarnos es cerca de la tasa de rendimiento a la cual hoy cotizan los bonos, ¿no? Es decir, el interés que pagan los cupones y de alguna forma que se podría traducir en este famoso yield to maturity o tasa de rendimiento. Eso yo creo que podría ser un buen estimado, ¿no? Un buen norte de lo que podríamos estar esperando este año y tal vez un poquito más de condimentos si es que se llegara a realizar un recorte adicional en política monetaria que nos impulse un poquito más esa rentabilidad. Pero incluso en ausencia de una continuación en política monetaria, yo creo que retornos cercanos al 5, 5,5 son plausibles para un entorno actual de renta fija en Perú. Hablando de la parte media de la curva, importante, ¿no? Okay. Gracias, Joaquín. Y Mauricio, bueno, ahí la pregunta más difícil, tipo de cambio, perspectivas, Perú, o sea, sol dólar o monedas regionales, ¿no? Digamos, como tú lo quieras enfocar. Como tú dices, bien difícil pronosticar monedas muy volátiles y responden a muchos factores, al sentimiento de riesgo, a factores geopolíticos, no solo a lo que normalmente uno pensaría que determina el precio, que son diferenciales de tasas de interés. Entonces, un poco como para desagregar lo que nosotros esperamos por factor. En términos de fundamentales económicos, vemos razones para pensar que el dólar debería mantenerse débil en la medida que es uno de los pocos países de las principales economías que va a seguir haciendo recortes en sus tasas de interés durante el 2026. Europa seguramente las deje quietas. Suiza, Japón, de hecho, las va a aumentar muy seguramente a lo largo del año. Entonces, el diferencial de tasas se debería comprimir y eso restarle atractivo al dólar a favor de otras monedas. Parte de eso ya lo estamos viendo en este momento. El dólar arrancó bastante débil. Ya está negociándose el euro por niveles cercanos al 1.20. Había cerrado el año
más o menos 1.15. Entonces, nosotros encontramos los factores, no solo de tasas de interés, sino a esto sumémosle déficit fiscal en Estados Unidos, que se vuelve una preocupación cada vez más latente, e incertidumbre por políticas económicas del gobierno de Trump que afectan. Ya estamos viendo cómo cuando ocurren estos episodios de volatilidad, de sentimiento de riesgo, de miedo, no está pasando que en automático los inversionistas se refugian en dólar y en tesoros estadounidenses, sino que buscan otras alternativas. Entonces, ese entorno nos hace pensar que el dólar debería mantenerse débil, aún con episodios de volatilidad. Trayendo eso a la región y a mercados emergentes, un entorno mundial donde el dólar se mantiene débil frente a las monedas fuertes, pero que además es un entorno, como lo describimos al comienzo de la presentación, de crecimiento económico sólido, de buenos fundamentales económicos, de precios de commodities elevados, tiende a estar asociado con monedas emergentes fuertes. El único punto a considerar ahí es que ya buena parte de eso se dio en el 2025. Las monedas de la región y del mundo emergente se valorizaron bastante en el 2025 y la pregunta es qué tanto más se pueden valorizar en 2026. Ahí, sin embargo, nuestra interpretación y nuestro escenario de mayor probabilidad, un poco en la línea de lo que estamos viendo en otros activos como las acciones, es espacio todavía para mayores valorizaciones en las monedas, para mayor fortalecimiento tanto del sol como de las monedas de la región, pero en unos porcentajes bastante más acotados que lo que vimos en 2025. Entonces, aún nosotros seguimos viendo monedas fuertes en Latinoamérica y el mundo emergente. Muchas gracias Mauricio. En realidad buena parte de las preguntas han venido por ese lado, con sus matices, ¿no? Y ya creo que con este contexto general que tú has esbozado, ¿no? Dólar versus monedas en mercados desarrollados o mercados emergentes, nos das ideas, ¿no? Y le das cierta visión a los inversionistas de cómo, digamos, puede venir la mano para este año y tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Con la complejidad, pues, que el tipo de cambio, pues, implica, ¿no? Digamos, decisiones sumamente tácticas de tomar o no una compra o una venta de una moneda en este momento versus hacerlo 30, 40 días después. Esa es una, digamos, no va por ahí, digamos, en todo caso, digamos, el timing. Bueno, miren, yo les quiero, en área del tiempo, sé que han quedado algunas preguntas, digamos, aún por responder, las cuales estamos, digamos, levantando, ¿no? Para responderlas oportunamente. Yo quiero agradecerle mucho su tiempo, Mauricio, Joaquín, la disposición, ¿no? Y la profundidad técnica que nos han transmitido el día de hoy. Aprovechar también el espacio, ¿no? que tenemos con todos los inversionistas para recalcar, digamos, el concepto de portafolio que cada uno de nosotros hemos ido construyendo con un correcto proceso de perfilamiento, ¿no? Identificando cuál es nuestro perfil de inversionista, cuál es nuestro plazo de inversión, cuál es el objetivo de inversión y la moneda, de tal manera que sea esa la base sobre la cual cualquier decisión de inversión se tome y no exista una inconsistencia, ¿no? Eso es sumamente importante. También recordarles el asesor, digamos, el valor de la asesoría, digamos, la cercanía que puede tener el asesor con ustedes, digamos, es el punto de contacto de la compañía con el inversionista y el cliente, así como estos espacios de relacionamiento y que tenemos con los especialistas en inversiones en Sud Investments. Dicho eso, agradecerles y dar por concluida la sesión. Muchas gracias de nuevo, Joaquín, Mauricio, y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego.